Saludos, estimados participantes de este seminario avanzado de procedimiento conciliatorio y redacción de actas. En esta oportunidad voy a compartir con ustedes algunos alcances sobre el tema de la representación en sede conciliatoria. Vamos a ello entonces. La representación en sede conciliatoria. A manera de cuestión previa, podemos nosotros abordar lo regulado, pues, en el Código Civil en cuanto a la representación en general. Recordando entonces alguna normativa básica de los primeros ciclos de la carrera de Derecho, nosotros podemos indagar el origen de la representación. El artículo 145 establece que el acto jurídico puede ser realizado mediante representante, salvo disposición contraria a la ley. Esto es un derecho que todos tenemos, ejercer la manifestación de voluntad. Manifestar nuestra voluntad de manera libre mediante interpósita persona. Es decir, nombrando a un representante o apoderado a efectos de que los actos que esta persona realice recaigan en nosotros, porque actúa en nuestro nombre y en nuestro interés, salvo disposición contraria a la ley que expresamente debe restringir este derecho. Por el derecho previsto en el Código Civil está. La facultad de representación la otorga el interesado o la confiere la ley. Entonces, las fuentes de la representación en general son o la ley o la voluntad del propio representante. Seguimos con el artículo 155, cuando se habla de poder general y poder especial. El poder general solo comprende los actos de administración y el poder especial comprende los actos para los cuales ha sido conferido específicamente. El artículo 157 del Código Civil, siempre hablando de la representación en general, establece que el representante debe desempeñar personalmente el encargo, a no ser que se le haya facultado expresamente la sustitución. La norma, entonces, es que la representación es indelegable, a menos que esté facultado expresamente el representante a delegar dicha representación. El artículo 164 del Código Civil establece en cuanto a la manifestación de la calidad de representante, y esto es un punto sobremanera relevante en cuanto a las actuaciones dentro de la audiencia de conciliación, el representante está obligado a expresar en todos los actos que celebre que procede a nombre de su representado y, si fuere requerido, a acreditar sus facultades. Yo hago una anotación: sus facultades en cuanto a la forma y en cuanto al fondo, en cuanto a los instrumentos mediante los cuales se ha formalizado esa representación y en cuanto también a la literalidad del texto, al contenido de dichos instrumentos, sean privados o públicos. En el artículo 167 podemos apreciar lo siguiente en cuanto al poder especial para actos de disposición. Los representantes legales requieren autorización expresa para realizar los siguientes actos sobre los bienes del representado. ¿Ok? Estamos siempre en el marco de poder especial. Recuerden, poder general, actos de administración, poder especial dirigido expresamente a actos de disposición. Disponer o de ellos o gravarlos, celebrar transacciones, celebrar compromiso arbitral o celebrar los demás actos para los que la ley o el acto jurídico exigen autorización especial. Entonces, en cuanto a lo que nosotros hemos denominado la representación procedimental, vamos a compartir el día de hoy las consideraciones sobre los alcances de la normativa en materia de representación procesal en sede judicial y en sede conciliatoria. ¿Ok? Vamos a limitarnos a estas dos sedes. Dejaremos para una próxima oportunidad la representación en sede administrativa y en sede arbitral, que tienen sus peculiaridades y que resultan también, comparativamente hablando, bastante singulares. Vamos a hablar entonces inicialmente de la representación en sede judicial, la que genéricamente se denomina representación judicial. En el Código Procesal Civil
se regula esta representación judicial, que es aquella, valga la redundancia, que se ejerce en sede judicial, en el marco de un proceso judicial. El Código Procesal Civil regula esta representación judicial mediante tres figuras que vamos a revisar de manera sumaria el día de hoy. La representación procesal, el apoderado judicial y la representación judicial por abogado. Son las tres figuras en virtud de las cuales el Código Procesal Civil expresa la figura de la representación judicial. Vamos a la primera. Representación procesal. El Código Procesal Civil regula la representación procesal en los artículos 63 y 64. En el artículo 63 establece la necesidad de la representación procesal, en cuanto existen personas naturales que no tienen el libre ejercicio de sus derechos y deben comparecer al proceso representados, ¿ok? Según dispongan las leyes pertinentes. Por ejemplo, los incapaces. Los incapaces, sean por minoría de edad o sea por algún tipo de imposibilidad sobreviniente al ejercicio de su capacidad de goce y ejercicio, exige, en virtud de lo que establece la propia ley, la necesidad de que se le designe representantes procesales. Llámese curadores, llámese tutores, llámese administradores u otras figuras que se ven en el estudio del derecho procesal. El artículo 64 se refiere también a la representación procesal, pero ya al nivel de personas jurídicas, de esta ficción que establece pues, personalidad jurídica para aquella organización de personas estructurada y articulada, pero que persigue un fin, a veces sin fines de lucro y a veces con fines de lucro, sea personas jurídicas civiles o mercantiles, ¿okay? Reguladas en el Código Civil, en leyes especiales o en la Ley General de Sociedades, ¿okay? Y antiguamente en el Código de Comercio también. Las personas jurídicas están representadas en el proceso de acuerdo a lo que dispongan la Constitución, la ley o el respectivo estatuto. Ejemplo, empresas, instituciones y entidades. Esta es la figura de la representación procesal, primera manifestación de la representación judicial. ¿Ok? Es importante respecto al artículo 64 recordar lo que dice la Ley General de Sociedades, Ley 26887 en su artículo 14. Dice, el gerente general o los administradores de la sociedad, según sea el caso, gozan de las facultades generales y especiales de representación procesal señaladas en el Código Procesal Civil y de las facultades de representación previstas en la Ley de Arbitraje por el solo mérito de su nombramiento, salvo estipulación en contrario. Este párrafo fue modificado en el año 2008. Dice el artículo 14, reiterando que por su solo nombramiento, leeremos la primera parte solamente, y salvo estipulación en contrario, el gerente general o los administradores de la sociedad, según sea el caso, gozan de las facultades generales y especiales de representación procesal señaladas en el Código Procesal Civil. Es decir, a los representantes legales de las personas jurídicas se le atribuye por el solo nombramiento las facultades generales y especiales, artículo 7.4 y 7.5 del Código Procesal Civil. Y sigue el artículo en el mismo sentido. Segunda manifestación de la representación judicial, aquella que se ejerce en sede judicial en el marco de un proceso, como hemos adelantado, el apoderado judicial. La primera fue representación procesal, la segunda es el apoderado judicial. Dice el artículo 68 del Código Procesal Civil, designación de apoderado judicial, quien tiene capacidad para comparecer por sí al proceso y disponer de los derechos que en él se discuten, puede nombrar uno o más apoderados. Si son varios, lo serán indistintamente y cada uno de ellos asume la responsabilidad por los actos procesales que realice. No es válida la designación o actuación de apoderados conjuntos, salvo para los actos de allanamiento, transacción o desistimiento. ¿Ok? Esto dice respecto a la designación del apoderado judicial. Sigue la figura del apoderado judicial en los artículos 70 y 71. 70. Capacidad del apoderado. La persona designada como apoderado debe tener capacidad para comparecer por sí. Es decir, él no puede ejercer una capacidad en representación de otro que él no posee, por congruencia. Y luego el artículo 71 nos dice, respecto a la aceptación del poder, que el poder se presume aceptado en su ejercicio, salvo lo dispuesto con el artículo 73, que como he puesto a pie de diapositiva, es aquel poder otorgado en el extranjero.
¿Ok? Son normas bastante claras. Continuando con la segunda manifestación de la representación judicial, la figura del apoderado judicial, nos dice el artículo 72 del CPC, formalidad para el otorgamiento de poder, y empiezan las cosas interesantes a nivel instrumental. El artículo 72 nos dice, el poder para litigar, el llamado antiguamente poder para pleitos, ¿okay?, se puede otorgar solo por escritura pública o por acta ante el juez del proceso, salvo disposición legal diferente. Para su eficacia procesal, el poder no requiere estar inscrito en registros públicos. Ojo, estamos hablando, olvídense la figura del abogado, estamos hablando de un apoderamiento a un particular lego, ¿ok? No letrado, es decir, no abogado. En la figura del apoderado judicial como representante de una persona en el marco de un proceso. ¿Cuál es la formalidad? Escritura pública o acta ante el juez con firma legalizante del secretario. Recuerden eso. ¿Ok? Salvo disposición legal en algunos casos que una norma establezca excepcionalmente otra cosa. Y para que surte efectos, para su eficacia procesal, ese poder no requiere inscripción, basta el nivel de escritura pública. Tercera manifestación de la representación judicial. Repito, aquella que se ejerce en el marco de un proceso. Representación judicial por abogado. Esta tiene ciertas particularidades que no tiene ni la representación procesal ni el apoderado judicial. Vamos a ver cuáles son. Artículo 80 habla específicamente en el Código Procesal Civil de la representación judicial por abogado. Y nos dice, en el primer escrito que presenten al proceso, es el primer escrito, obviamente es el inicio del proceso, o cuando un abogado se incorpora como patrocinante en el decurso del proceso. ¿Ok? El interesado o su representante pueden otorgar, esto es como una especie, puede ser el interesado otorgando una representación directa o el representante del interesado, una representación indirecta. Pueden otorgar o delegar, ojo, puse delegar resaltado con celeste porque, con un paréntesis con signos de interrogación, porque resulta interesante pensar si esta delegación puede escaparse a la autorización que nosotros vimos anteriormente, que el poder en principio se ejerce con carácter personalísimo. Sin embargo, podría ser delegado en caso exista autorización expresa. Esta delegación de la representación judicial que se menciona en la representación judicial por abogado escapa a esa autorización expresa, es una delegación que la ley faculta directamente al representante. Eso lo dejo sobre la mesa para la reflexión. Entonces, retomo. En el primer escrito que presenten al proceso, el interesado o su representante pueden otorgar o delegar al abogado que lo autorice las facultades generales de representación a que se refiere el artículo 7.4 del propio Código Procesal Civil. En estos casos no se requiere observar las formalidades del artículo 7.2, es decir, no se requiere lo que hemos visto hace un momento, la escritura pública o el acta ante el juez. Ojo, es como un apoderado judicial, digamos, no tan formal. Solamente basta que se establezca en el escrito. Repito, en el primer escrito que presenten al proceso, el interesado o su representante pueden otorgar o delegar al abogado que lo autorice las facultades generales de representación a que se refiere el artículo 74. ¿Ok? En estos casos no se requiere observar las formalidades, ni escritura pública ni acta ante el juez, pero sí se requiere una formalidad consistente en una literalidad de texto, que es designar el domicilio personal del representado y la declaración del representado de estar instruido de la representación o la delegación que otorga y de sus alcances. ¿Ok? Entonces, vemos cómo hay tres figuras distintas que revelan o manifiestan el ejercicio de la representación judicial. Repito, primero, representación procesal, segundo, apoderado judicial y tercero, representación judicial por abogado. A continuación les voy a exponer un ejemplo de representación judicial por abogado. Tenemos acá en diferentes colores, y paso a explicar, un otro sí digo, ¿no?
En el escrito de apersonamiento a la instancia, de contestación de la demanda o cualquier otro que sea, en el primer párrafo del otro sí se establecen, perdón, las facultades generales, ¿no? Acredito al abogado tal, con DNI tal, con registro tal, letrado que autoriza el presente escrito, a fin de ejercer mi defensa gozando para este propósito de las facultades generales de representación previstas en el artículo 7.4 y el 80, que lo acabamos de leer, del Código Procesal Civil, declarando estar instruido de la representación que otorgo y sus alcances. Esta es la manera en virtud de la cual se debe materializar la representación judicial por abogado. ¿Ok? Luego tenemos en amarillo lo que yo he denominado facultades intermedias, que no es necesario ponerlas, pero es útil consignarlas, sobre todo para ilustrar al cliente y recordárselas a los auxiliares jurisdiccionales. Dice, para este efecto, también goza de las facultades, el letrado, se entiende, el abogado firmante, o que autorice el escrito, también goza de las facultades previstas en el artículo 290 del texto único ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial, aprobado por RM 01793 Justicia, pudiendo presentar, suscribir y ofrecer todo tipo de escritos, con excepción de aquellos para los que se requiere poder especial con arreglo a ley, no requiriendo poder especial para interponer medios impugnatorios en mi representación. Esto, como digo, que esté en amarillo, que yo denomino facultades intermedias, son consustanciales a la labor del abogado. Y vamos a ver acá, en el artículo 290 del texto único ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial, dice, en los procesos, presentación de escritos, en los procesos, sin necesidad de la intervención de su cliente, el abogado puede presentar, suscribir y ofrecer todo tipo de escritos, con excepción de aquellos para los que se requiere poder especial con arreglo de ley. Entonces, estas facultades intermedias son inherentes a la labor jurídica de representación en juicio. El abogado no requiere poder especial para interponer medios impugnatorios en representación de su cliente. Entonces, se pone si usted, su abogado, por el solo hecho de apersonarse y patrocinarlos en un proceso, ya tiene las facultades intermedias. Perdón, ¿ya? Si ustedes quieren, se le pueden otorgar las facultades especiales, en virtud del artículo 80, que le da las facultades del 7.4, y además, perdón, generales. Y además, si ustedes quieren otorgarle facultades especiales, tienen que insertar en el otro sí un párrafo como este. Asimismo, le otorgo las facultades especiales para demandar, reconvenir, contestar demandas y reconvenciones, desistirse del proceso y la pretensión, allanarse a la pretensión, conciliar. Ajá. Entonces, entre las facultades que se le puede otorgar al abogado mediante la representación judicial, utilizando la figura de representación judicial por abogado, tenemos las facultades intermedias que son inherentes a su labor jurídica de patrocinio judicial, tenemos las facultades generales que se le puede otorgar en virtud del artículo 80 y por extensión el del 7.4, por remisión directa, y las facultades generales y las especiales en virtud del artículo 7.5, en donde ahí sí existe la facultad para conciliar. Pero ¿para conciliar dónde? Para conciliar en proceso, en el marco, no conciliación extrajudicial, sino conciliación judicial dentro del marco del proceso, que antes era una audiencia obligatoria y ahora es de carácter facultativo. Entonces tenemos, vuelvo a repetir, en un otro sí, dentro del escrito de apersonamiento, las facultades generales, que depende de la voluntad, básicamente, de la persona que quiere otorgarlas, o no, del patrocinado, las intermedias que las tiene per se, pero yo recomiendo consignarlas, me resultan muy útiles, y las facultades especiales, donde sí se incluye la facultad de conciliar. Acá puse en morado, al final, que en materia penal, además de esto, se le puede añadir que asimismo el abogado acreditado goza los derechos como abogado defensor previstos en el artículo 84 del Código Procesal Penal. Interesante que lo revisen también para tomarlo en cuenta. Esto como un bonus track, digamos, un beneficio adicional como modelo. Ojo, después de haber revisado lo que implica la representación judicial con sus tres manifestaciones, representación procesal, apoderado judicial y representación judicial por abogado, ¿ya? Podemos decir lo siguiente, que en sede judicial, entonces, ¿qué facultades se otorgan en virtud de la representación judicial en sus tres supuestos regulados en el CPC? Facultades generales y facultades especiales.
porque las intermedias para los abogados ya están. ¿Qué dice el artículo 7.4 sobre las facultades generales? Recordando rápidamente, siempre es importante. La representación judicial como figura genérica, estos artículos se aplican para sus tres manifestaciones. Ojo, confiere al representante las atribuciones y potestades generales que corresponden al representado, salvo aquellas para las que la ley exige facultades expresas. La representación se entiende otorgada para todo el proceso, incluso para la ejecución de la sentencia. Paréntesis. Ojo, esto lo vamos a ver. Incluso, ojo, las facultades generales, ¿ok? Cuando se otorgan, te permiten intervenir como representante para ejercer tu representación en la ejecución de sentencia. Pregunto, la ejecución de sentencia tiene dos formas, y vamos a ver más adelante, yo cito un artículo que escribí sobre conciliación posjudicial. Ya está el enlace para que ustedes puedan, el vínculo para que puedan remitirse directamente a mi blog donde está colgado ese artículo también. ¿Por qué? La ejecución de sentencia puede ser judicial o puede ser extrajudicial, en virtud del artículo 339 del Código Procesal Civil, acto jurídico posterior a la sentencia. ¿Ok? Entonces, ahí hay un tema en debate bien interesante. Repito, la representación se entiende otorgada para todo el proceso, incluso para la ejecución de la sentencia y el cobro de costas y costos, legitimando al representante para su intervención en el proceso y realización de todos los actos del mismo, salvo aquellos que requieran la intervención personal y directa del representante. Vamos ahora a las facultades, a revisar lo que acabo de mencionar, que tiene que ver con el paréntesis. Cuando hablamos de ejecución de sentencia, nosotros debemos tener presente el artículo 339 del Código Procesal Civil. Acto jurídico posterior a la sentencia. Aunque hubiera sentencia consentida o ejecutoriada, las partes pueden acordar condonar la obligación que ésta contiene, novarla, prorrogar el plazo para su cumplimiento, convenir una dación en pago y, en general, celebrar cualquier acto jurídico destinado a regular o modificar el cumplimiento de la sentencia. Sin embargo, dicho acto jurídico no tiene la calidad de transacción ni produce los efectos de esta. Obviamente no puede tener la calidad de transacción, porque la transacción únicamente zanja asuntos dudosos o litigiosos. Y si hay sentencia, no hay duda, hay certeza que la da la sentencia y no hay litigio, porque ya culminó con el pronunciamiento del magistrado en ejercicio de la función jurisdiccional. Entonces, si nosotros podemos ejecutar la sentencia mediante un acto jurídico posterior que regula, ¿ok? Sin modificarla, dicha ejecución de sentencia, y esto se puede remitir a un centro de conciliación para realizar una conciliación extrajudicial, en el marco de esta conciliación extrajudicial postjudicial de ejecución de sentencia, ¿qué poder debe tener el representante? El poder que otorga las facultades generales cuando me dice que sirve para ejecución de sentencia, o el poder que lo establece, pues, las normas sobre conciliación que veremos más adelante, con todas las formalidades enrevesadas, alambicadas y rocamborescas que se ha establecido en este sistema tan peculiar de representación en sede conciliatoria. Bueno, lo dejamos para más adelante, pero vamos avanzando. Vamos ahora a las facultades especiales del 7.5, donde está la facultad para conciliar en sede judicial. Se requiere el otorgamiento de facultades especiales para realizar todos los actos de disposición de derechos sustantivos y para demandar, recomendar, contestar demandas, interconvenciones, desistirse del proceso y de la pretensión, allanarse a la pretensión, conciliar en sede judicial, transigir, someterse a arbitraje las pretensiones, arbitraje las pretensiones controvertidas en el proceso, sustituir o delegar la representación procesal y para los demás actos que expresa la ley. El otorgamiento de facultades especiales se rige por el principio de literalidad. Debe haber una revisión expresa al artículo. No se presume la existencia de facultades especiales no conferir expresa. Entonces, acá surgen, pues, justamente las siguientes inquietudes que les acabo de mencionar con carácter previo. Para conciliar en ejecución de sentencia, en el marco del 339 y de la normativa sobre conciliación, 1. ¿Se debe ser apoderado judicial con facultades generales del artículo 7.4? ¿O se debe ser apoderado judicial con facultades especiales para conciliar? ¿O se debe contar con las formalidades previstas en la normativa para la representación en sede conciliatoria? Hay tres posibilidades. ¿Por qué? El 7.4 me dice que las facultades generales me otorgan la facultad de representar en ejecución de sentencia y se puede ejecutar mediante conciliación postjudicial en el marco del 339. Segundo, el artículo 7.5 me dice que para conciliar en sede judicial se debe contar con estas facultades. Y dice conciliar. Entonces,
Esa facultad para conciliar, derivada de las especiales, ¿me faculta para conciliar en ejecución de sentencia? ¿O para conciliar en ejecución de sentencia debo cumplir con las formalidades que la normativa, que son distintas, la normativa, la ley de conciliación extrajudicial y su reglamento me establecen? Esto no lo sabemos. Acá está el artículo que yo les hablo sobre la conciliación postjudicial, donde ustedes pueden ver cómo se puede resultar, cómo se viabiliza la ejecución de sentencia vía una conciliación extrajudicial, definiendo 3 ámbitos para la aplicación de la conciliación: el prejudicial, el judicial y el postjudicial. Lo dejo para que ustedes puedan revisar. Ojo, en sede judicial, resumen de lo que hemos nosotros recapitulado. Escenarios posibles. La primera figura, representante legal. Facultades generales y especiales, conciliar en juicio, las especiales por el solo nombramiento. Es decir, el representante legal, por el solo nombramiento de su carácter de representante, el curador, el administrador judicial, el tutor, el gerente o el administrador de la empresa, por el solo nombramiento, él tiene las facultades generales y especiales que incluyen conciliar en juicio. Primer escenario. Analizando la primera figura de la representación judicial, que es representante legal. Segundo, apoderado judicial. Facultades generales por voluntad del representado. Las facultades generales del 7.4 pueden ser conferidas por voluntad del representado. Si quiere, las confiere; si quiere, no las confiere. Y la facultad, o puede conferir facultades generales y especiales que le permiten conciliar en juicio también por voluntad del representado. Es decir, acá no existe la fuente legal, solamente la fuente volitiva. Y el tercer escenario, respecto a la representación o los escenarios vinculados con la representación legal por abogado, establece las facultades intermedias por ley, porque el abogado, por el solo hecho de ejercer el patrocinio en juicio, tiene las intermedias del 290 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, o puede ser que tenga las intermedias, que las tiene per se, pero además, por voluntad del patrocinado, tiene las facultades generales. O puede ser que tenga las intermedias per se, y el patrocinado le otorga las generales y las especiales que le otorgan la facultad para conciliar en sede judicial. Entonces, esos son todos los escenarios posibles que la figura de la representación judicial le otorga a los ciudadanos que estén involucrados en un proceso judicial y deban o puedan ser representados por un tercero, sea particular o sea abogado. Resulta muy útil esquematizarlo así para efectos de repasar cuáles son las implicancias de cada uno de estos escenarios. Hemos culminado entonces lo que se refiere pues a la representación en sede judicial. ¿Ok? Un rápido recordaris, una visión bastante sumillada, ¿no? Con algunas anotaciones y puntos o focos de interés, pero que resulta sobremanera pertinente a efectos de poder ahora decantar pues nuestro análisis, que también va a ser un tanto sumario por el tiempo que tenemos, respecto a la representación en sede conciliatoria, que es propiamente la materia de esta pequeña colaboración. Ley de conciliación extrajudicial y su reglamento. ¿Cuáles son los alcances de la normativa conciliatoria en lo que se refiere a la representación? En el artículo 14 de la Ley de Conciliación, modificada por el Decreto Legislativo 1070, como ustedes saben, se dice lo siguiente sobre la concurrencia en la audiencia. La concurrencia en la audiencia de conciliación es personal, salvo las personas que conforme a ley deben actuar a través de representante legal. En el caso de personas, representante legal, la misma figura que utiliza el Código Procesal Civil. Y luego vemos más abajo que también está la del apoderado. No está la del abogado porque la ley de conciliación no se pone en ese supuesto, aunque es permitido que asistan siempre y cuando las partes estén de acuerdo. Pero vean ustedes la similitud de la nomenclatura de las personas que pueden ejercer la representación. Repito, retomo. La concurrencia a la audiencia de conciliación es personal, salvo las personas que conforme a ley deban actuar
a través de representante legal. En el caso de personas domiciliadas en el extranjero o en distintos distritos conciliatorios o que domiciliando en el mismo distrito conciliatorio se encuentren impedidas de trasladarse al centro de conciliación, se admitirá excepcionalmente su apersonamiento a la audiencia de conciliación a través de apoderado. Entonces tenemos representantes legales y apoderados como sujetos legitimados a ejercer la representación en una audiencia de conciliación, en sede conciliatoria, obviamente. Para tales casos, extrajudicial. El poder deberá ser extendido mediante escritura pública. Ajá, empezamos con las formalidades. Se parece entonces al apoderado judicial en el procesal civil, ¿correcto? No hay obviamente la posibilidad de escrito, digamos, de acta ante el juez, ¿no es cierto?, ante el juzgado, ante el Poder Judicial, cosa que está ahora, entiendo, pues, en discusión o ya ha sido plasmado en proyectos modificatorios de la ley, pero que todavía no han sido ni promulgados ni publicados. ¿Ok? Sigamos. Para tales casos, el poder deberá ser extendido mediante escritura pública y con facultades expresamente otorgadas para conciliar. Ajá, principio de literalidad. No requerirá inscripción registral, ¿ok?, en el caso de haber sido otorgado con posterioridad a la invitación a conciliar. Ajá, o sea que sí requiere inscripción registral si ha sido otorgado con anterioridad a la invitación. Entonces, la oportunidad de la invitación a conciliar marca un hito que diferencia el régimen de representación exigible en una audiencia de conciliación. Yo no entiendo por qué, pero del texto se desprende eso. Repito, el poder deberá ser, están legitimados en virtud del 14, el representante legal y el apoderado, dos sujetos que pueden ejercer representación en sede conciliatoria en el marco de una audiencia de conciliación. ¿Ok? ¿Cómo se instrumentaliza, cómo se materializa ese poder, ese apoderamiento? Mediante una escritura pública. ¿Ok? Solamente, no, ojo, queda en escritura pública que debe tener un tenor literal exigido como facultades expresas para conciliar, pero quedará en escritura pública si el poder es otorgado, pues, como dice acá, no requerirá inscripción registral en el caso de haber sido otorgado con posterioridad. Entonces, si es anterior a la invitación a conciliar, esa escritura debe ser llevada a registros públicos para una ulterior inscripción. Ajá, régimen diferenciado. No encuentro sustento para ello. Seguimos. En el caso de que las facultades hayan sido otorgadas con anterioridad, de nuevo la invitación digamos, como referente diferenciador, como hito, como oportunidad, como frontera entre un régimen y otro. El poder deberá además contar con facultades para que el apoderado pueda ser invitado a un proceso conciliatorio. Es decir, si el poder o si las facultades o el poder han sido otorgadas antes de la invitación, además de la facultad expresa para conciliar, debe contener facultades para que pueda ser invitado. A ver, explicando, ¿cuál es el sentido de establecer que una persona pueda ser invitada? ¿Saben cuál es? Es el sentido de poder, no solamente que el invitado esté facultado para concurrir, sino que el solicitante de la audiencia de conciliación también, digamos, en el marco de esa misma audiencia, pueda responder por una pretensión, digamos, planteada por el invitado con carácter reconvencional. Decir, bueno, yo también, en el marco de esta conciliación y por una materia vinculada a la que es objeto de esta invitación y de esta audiencia, yo quiero plantear una reconvención. Así como el señor está planteando una pretensión, ejerciendo un derecho, digamos, para ejercer un derecho de acción posterior, como conciliación prejudicial, en esta misma audiencia yo planteo una pretensión con vocación reconvencional. Entonces, yo no podría ejercer ese derecho si el solicitante no tuviera la facultad para ser invitado. Entonces, una forma de bloquear esta posibilidad y de retrasar o impedir o retrasar o frustrar o afectar el ejercicio del planteamiento de una pretensión conciliatoria con vocación reconvencional es hacer que el solicitante no tenga facultad para ser invitado. Ya, lo cual se ha visto que ha sido, digamos, materia de amañamiento, de contubernio, de arreglos entre algunos centros de conciliación y algunos solicitantes, donde sabían que el invitado podía plantear una pretensión conciliatoria con vocación reconvencional, y sin embargo
admitían el procedimiento conciliatorio sin esta literalidad, a pesar que el poder ha sido otorgado, pues, como dice acá, con anterioridad a la invitación. Entonces, recuerden esto. Estamos viendo el artículo 14. Vemos, recapitulando, que existen dos sujetos legitimados para ejercer la representación en sede conciliatoria en el marco de una audiencia de conciliación extrajudicial, representante legal y apoderado. ¿Cómo se formaliza esta representación? Mediante un poder por escritura pública, que en el caso que sea anterior, otorgado con anterioridad, debe ser, pues, incluso registrado, ante los the public books, ¿no es cierto?, los registros públicos, y además debe contener la facultad para poder ser invitado. La ley no hace distingos, ojo, si esto es exigible, cuando la ley no hace distingos, los particulares no pueden hacerlo. Esto se aplica para ambas partes, porque aplicarlo solamente al invitado restringiría el derecho de acción vía, digamos, convocación reconvencional de este invitado en el marco de esa audiencia, y le exigiría a ir a un centro, al mismo centro o a otro centro de conciliación, presentar su solicitud para plantear una pretensión para una demanda y luego buscar una acumulación de procesos, lo cual sería, pues, absolutamente impráctico y atentatorio de su derecho constitucional de acción, derecho a la jurisdicción efectiva, a los jueces naturales, etc. Es responsabilidad del centro de conciliación verificar la autenticidad de los documentos presentados al procedimiento conciliatorio y la vigencia de los poderes. El centro debe evaluar todos estos requisitos y formalidades previstas en la normativa conciliatoria a fin de poder darle inicio al procedimiento conciliatorio de una manera, digamos, saneada. ¿Qué es el artículo 13 del reglamento? Hemos visto que el artículo 14 de la ley regula en principio la representación en sede conciliatoria, y ahora vamos al 13 del reglamento. ¿Qué dice? De la representación de las personas naturales y jurídicas. Tanto para las personas naturales como las jurídicas, los poderes deberán consignar literalmente la facultad de conciliar extrajudicialmente. Ojo, repite lo que dice la norma, y además de disponer del derecho de materia de conciliación. O sea, ojo con esto, acá el reglamento está repitiendo en pocas palabras la literalidad, la necesidad de la literalidad de la facultad, de la manifestación expresa del otorgamiento de facultades para conciliar, pero además está añadiendo algo que la ley no había previsto, que es la literalidad de la mención de las facultades para disponer del derecho en materia de conciliación. ¿Y por qué se puso eso? Según entiendo, según se ha dicho por ahí, porque si es facultad para conciliar, es solamente facultad para presentarse, pero no para tomar acuerdos. Pero si tiene facultad para disponer, entonces ahí hay que diferenciar. Facultad para conciliar es facultad para apersonarme a la conciliación, y facultad para disponer es facultad para disponer para adoptar acuerdos. En realidad, yo lo habría resumido como el tema judicial, facultad para conciliar, y se acabó. Ni siquiera habría puesto lo invitado, porque estamos complicando la figura, estamos sobreprocesalizando una figura que tiene como una de sus principales potencias y riquezas ser desprocesalizada. O sea, estamos desvirtuando, desnaturalizando la conciliación con tanto requisito de literalidad. Porque para un juicio se pide facultad para conciliar y se acabó. Esa misma facultad debería valer para extrajudicial y no complicarla tanto, y encima marcando diferencias, como veremos en un cuadro que les he preparado sobre los requisitos de poder para conciliar en una audiencia de conciliación. Sigamos con esto. El gerente general, administradores, etcétera, dice, tienen por el solo mérito de su nombramiento la facultad de conciliar. Perdón, de conciliar. Esto repite la fórmula del Código Procesal, pero se entiende que este conciliar es en sede extrajudicial. Pregunto, ojo con esto, dice que los administradores y el gerente general o los representantes de las personas jurídicas, por su solo nombramiento tienen facultad de conciliar. Pregunto, entonces, a eso hay que añadirle, como dice, la facultad de disponer del derecho de conciliación, del derecho a materia de conciliación, o también la facultad de ser invitado a una audiencia de conciliación. Esa es la pregunta. O sea, este conciliar del segundo párrafo del artículo 13, que tiene como facultad, digamos, inherente a su cargo los representantes de personas jurídicas, ¿abarca todo o no?
vamos a ver el cuadro y unas inquietudes que he preparado para ustedes a raíz de este cuadro comparativo. Este es el resumen del artículo 14 de la regulación, del artículo 14 de la ley y 13 reglamento, ambos de conciliación extrajudicial. Requisitos de poder para conciliar extrajudicialmente. Antes de la invitación a conciliar, hay 6 requisitos. Si el poder ha sido otorgado o las facultades han sido otorgadas, como quieran denominar, antes de la invitación, hay 6 requisitos que hay que cumplir. Pero si estas facultades o este poder son otorgados después de la invitación a conciliar, hay 4 requisitos. ¿Por qué la diferencia? No entiendo. Vamos a ver las inquietudes posteriormente. Sigamos con el cuadro. ¿Qué dice la ley de conciliación extrajudicial? Cuando se trata de un poder otorgado antes de la invitación a conciliar, la ley de conciliación exige poder por escritura pública, poder inscrito en registros públicos, facultades expresamente otorgadas para conciliar y facultades para que el apoderado pueda ser invitado a un proceso conciliatorio. Esas 4, o sea, 4 cosas exige la ley de conciliación para un poder que es otorgado antes de la invitación. Escritura pública, inscripción registral, facultad expresa para conciliar y facultad para ser invitado a una audiencia de conciliación. ¿Okay? En cambio, ¿qué dice la ley de conciliación extrajudicial cuando el poder ha sido otorgado después de la invitación? Solamente te pide poder por escritura pública y facultades expresamente otorgadas para conciliar. No te pide ni inscripción registral ni facultad para que el apoderado pueda ser invitado. ¿Por qué la diferencia? No, hasta ahora es un misterio. Años que yo vengo preguntando esto y nadie me da una respuesta coherente. Ni siquiera se esboza una explicación. Se ignora la materia, lo cual me parece discriminatorio y completamente antitécnico. Pero ¿qué dice el reglamento, la ley de conciliación? O sea, los requisitos no quedan en lo de la ley. El reglamento añade, ahí sí, de manera pareja, 2 requisitos más a los poderes, tanto antes de la invitación como después de la invitación. ¿Cuáles son estos? Consignar literalmente la facultad de conciliar, que extrajudicialmente, hace el añadido extrajudicialmente, a lo que se sobreentiende, que equivale pues a la literalidad de la ley, ¿sí? Igual lo hace para después, y añade esto que está marcado en celeste, que a mí me extraña, que es consignar literalmente la facultad de disponer del derecho a materia de conciliación. Ojo, acá se ha discutido también la constitucionalidad, la legalidad, la pertinencia, la procedencia, como quieran llamarlo, la corrección de ¿qué? De que el reglamento incorpora un requisito no previsto en la ley. ¿Ok? Repito, para mí esto me parece un tanto absurdo. Basta la facultad para conciliar y se acabó. Facultad para conciliar, como pasa en la representación judicial, es presentarte, tomar acuerdos, ser invitado y todo el paquete completo. ¿Por qué sobreprocesalizar el tema en una, repito, figura que se caracteriza, que respira desprocesalizamiento, por decir de alguna manera? ¿Ok? Entonces vemos cómo los requisitos de poder para conciliar extrajudicialmente antes de la invitación son 6. Después de la invitación son 4. Depende en qué momento ha sido otorgado este poder o estas facultades. Abajo pongo un asterisco donde se menciona que los representantes de personas jurídicas tienen por el solo hecho de su nombramiento la facultad de conciliar. Dice solo conciliar. Entonces, repito por segunda vez, este conciliar de los representantes de las personas jurídicas involucra disponer del derecho a materia de conciliación e involucra también el hecho de ser invitado o no. Bueno, este cuadro se los dejo, espero que les sea útil. Resume lo del artículo 14, resume y ordena lo del artículo 14, que tiene un texto un tanto complicado, y el artículo 14 de la ley y 13 del reglamento. ¿Cuáles son las inquietudes que surgen de este cuadro? ¿Cuál es el sustento técnico o jurídico de exigir requisitos diferenciados en función a que si el otorgamiento de facultades fue anterior o posterior a la invitación a conciliar? No existe, esotérico. Es un tema oculto, no existe, no se ha esbozado, no la encuentro, no la escucho y no se oye padre. Segundo, en el caso que el poder sea otorgado después de la invitación,
La no exigencia al apoderado del solicitante del requisito de facultades para que pueda ser invitado afecta el derecho de acción del invitado al impedirle plantear en la misma audiencia una pretensión con vocación reconvencional. Yo creo que sí, que eso es un amañamiento, un contubernio, te permite una jugada tramposa entre el centro de conciliación que le da pase a un procedimiento con un poder insuficiente, perturbando, afectando el derecho de acción vía reconvención del invitado, porque a él sí se le exige al invitado facultad para ser invitado, pero al solicitante no. Entonces bloquea cualquier intento de reconvención. Eso es discriminatorio y es inconstitucional desde mi punto de vista. 3. La delegación de poder debe cumplir con los mismos requisitos del poder que se delega. Pienso tanto respecto al contenido literal como a la formalidad, sobre todo cuando el poder es antes de la invitación y la delegación después. Es decir, cuando se delega el poder, ¿ok?, se deben cumplir con los mismos requisitos del poder que se... ¿Qué pasa si el poder se otorga antes? Un poder se otorga antes de la invitación, pero se delega después de la invitación. ¿Esta delegación debe cumplir con los requisitos del poder originario o debe cumplir con los requisitos planteados en la oportunidad en la cual se está realizando dicha delegación? No se dice nada. ¿Resulta viable que en el reglamento se exija un requisito no previsto en la ley? Pienso en la literalidad de la facultad de disponer de derecho a materia de conciliación. Claro, ¿puede el reglamento exceder los parámetros, exceder los alcances de la ley? En principio sabemos que no. La facultad reglamentaria es una facultad regulatoria, esclarecedora, de pertinencia, de implementación, no de complementación. ¿Ok? Unos dirán, no, pero eso no es complementar, está específico. No, señor. Una cosa es facultad para conciliar, y si tú estás creando la diferenciación, entonces estás justamente ratificando el hecho que es un tema no previsto. O sea, si tú dijeras que conciliar abarca todo, no hay problema. Pero si tú mismo estás diciendo que conciliar solamente es presentarse, y como no se puso en la ley, se puso vía reglamento, eso también es discutible desde el punto de vista de técnica legislativa. 5. Debe entenderse que la facultad de conciliar de los representantes de personas jurídicas abarca la facultad de conciliar, de ser invitado a un proceso conciliatorio y de disponer del derecho a materia de conciliación, o precisa de un poder especial por parte de la persona jurídica con el detalle de dichas facultades. Tampoco se sabe. Yo entendería que si estamos siguiendo en consecuencia el principio de literalidad, este solo nombramiento de los representantes que le otorga facultad para conciliar debería, y depende cuándo se dio el nombramiento, si es antes o es después de la invitación, debería complementarse siendo congruentes ¿con qué? Con los requisitos que la propia ley establece. Ojo, requisitos que a mí me parecen absurdos, ojo, pero están en la ley y deben cumplirse. Y debe vigilarse que los centros de conciliación cumplan también con la revisión que es su responsabilidad. 6. De ser positiva la respuesta a la pregunta anterior, los representantes legales pueden otorgar o delegar ese poder en virtud de dicha facultad a un apoderado solamente como facultad de conciliar, o se debe cumplir con la literalidad exigida precisando que se delegan facultades de conciliar, disponer y ser invitado. Claro, si yo entiendo que la facultad de conciliar abarca todo, yo soy gerente de una empresa, y yo delego a un apoderado judicial para que me represente, o a un apoderado para que me represente en sede conciliatoria. Si yo entiendo que mi facultad de conciliar derivado de mi nombramiento de representante abarca las 3 literalidades, por llamarlas de alguna manera, conciliar, ser invitado y disponer de derecho a materia de conciliación, ¿cómo lo delego? ¿Delego mi facultad de conciliar a secas o tengo que especificar, desmenuzar las 3 literalidades? No se sabe. 7. En el contexto precedente, si el representante legal de una persona jurídica otorga poder o lo delega con la facultad para conciliar a un apoderado, solo consignando la facultad para conciliar y la facultad de disponer de derecho, obviando la facultad de ser invitado, a pesar de delegarse el poder antes de la invitación, resulta ese poder insuficiente. Yo creo que sí. Yo creo que sí. A pesar de consignarse el representante legal que tiene la facultad de conciliar, que abarca las 3, en el entendido que se comprenda así, y delega solamente 2, y no delega la facultad de ser invitado, yo creo que ese poder es insuficiente y debe ser observado por el conciliador en la calificación de la solicitud de conciliación. Y si no lo hace, tiene responsabilidad. ¿Ok? Luego, cabe no exigirle el requisito de facultad de ser invitado al solicitante, a pesar que el poder de este último fue otorgado antes de la invitación.
Yo creo que como están las reglas de juego, no cabe. No cabe. O sea, se tiene que exigir a todos, siempre y cuando se haya otorgado con anterioridad a la invitación. ¿Ok? Hemos revisado, retrocedo al cuadrito, en función a lo que es el artículo 14 de la Ley de Conciliación y el artículo 13 del Reglamento de la Ley de Conciliación, ordenado en este cuadrito y además con unas inquietudes naturales que he sembrado para, digamos, estimular su sana curiosidad intelectual y vocación de debate jurídico. ¿Cuál es la publicidad que el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos como ente rector ha sacado respecto al poder? Acá vemos un pequeño folleto. Vemos en la parte central. ¿Cuáles son las formalidades del poder? El propio ministerio dice lo siguiente. En los casos que se tenga que actuar con poder, hay que tener en cuenta lo siguiente. No hace ninguna distinción. Dice, el poder. ¿Qué se debe entender? Todos los poderes otorgados para conciliar deben consignar esas tres cositas. Estos tres ítems en cuadraditos rojos. El poder deberá constar por escritura pública y debe estar inscrito en registros públicos. Ojo, acá dice poder inscrito en registros públicos, se acabó. No hace distinción de antes o después de la oportunidad de la invitación, que está regulada en el artículo 13 de la ley. Segundo, si el poder es otorgado con fecha posterior a la invitación, solo deberá constar por escritura. Acá recién hace la diferenciación. No se requiere inscripción registral. Ahí hace la diferenciación. Pero debería ser en un mismo punto, ¿no? No, ¿por qué separarlo? Puede tener la confusión. ¿Y qué dice sobre la literalidad del poder? Primero se ocupa del continente, de la forma. Escritura pública con inscripción, pero puede ser solo escritura pública, dependiendo de la oportunidad. Yo lo hubiera juntado todo en el mismo párrafo. Y luego, porque parecen requisitos diferentes. ¿Qué dice el tercero? El poder deberá contener literalmente lo siguiente. Ojo, y hay tres guiones. Facultad para conciliar extrajudicialmente, facultad para disponer del derecho en materia de la conciliación y facultad para ser invitado a un proceso conciliatorio. Dice proceso y no procedimiento, en fin, eso se le puede pasar. Pero ojo, el ministerio en su propia publicidad que promociona la conciliación te dice, el poder deberá contener literalmente lo siguiente y establece tres guiones. Facultad para conciliar, facultad para disponer y facultad para ser invitado. No diferencia si es antes o después el otorgamiento del poder si el poder fue otorgado antes o después de la invitación, y no diferencia si eres parte solicitante o eres parte invitada. Para todos, la misma regla, ¿ok? Sobre el contenido literal del poder. Lo que hemos tenido a bien como denominar como las tres literalidades, ¿no? Disculpando el neologismo, ¿no? Eso respecto a la publicidad. Y ahora vamos a ver cuál es la posición institucional del propio Ministerio de Justicia como ente rector de la conciliación. Tenemos una resolución electoral 448-2018 JUS del 23 de marzo de la propia Dirección de Conciliación Extrajudicial y Mecanismos Alternativos de Solución de Conflictos, Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. Esto es un procedimiento conciliatorio, ya es un trámite conciliatorio en el cual el invitado hizo notar al centro de conciliación, al conciliador, que revisando los documentos que se le remitieron a la solicitud de conciliación, el poder era insuficiente, porque habiendo sido otorgado anteriormente a la invitación, no tenían la facultad de ser invitado. O sea, el solicitante no tenía la facultad de su representado, ¿ok?, para ser invitado a una audiencia de conciliación. Entonces el invitado dijo, ojo, señor conciliador, el poder es insuficiente, no tiene la facultad para ser invitado. Entonces eso está vulnerando mi posibilidad de plantear una pretensión conciliatoria, digamos, entre comillas, pretensión conciliatoria con vocación reconvencional en la propia audiencia, y eso es inconstitucional. Usted debe, digamos, archivar ese procedimiento o exigir que se presente un poder suficiente. ¿Qué fue lo que se denunció ante el ministerio? El conciliador igualito llevó a cabo la audiencia, no fue se le pasó copia de la denuncia, no fue la primera el solicitante, se llevó a cabo la audiencia y se le otorgó la constancia de asistencia al solicitante con la asistencia del invitado, en este caso, y la posibilidad de canalizarlo luego en un proceso judicial.
Vean los fundamentos. Dice que respecto a que se tramitó el procedimiento conciliatorio número 52/2017 con un poder insuficiente, dado que la apoderada no contaba con facultades para ser invitada a un procedimiento conciliatorio, se advierte que el cuarto párrafo del artículo 14 de la ley y sus modificatorios establece que en caso que las facultades hayan sido otorgadas con anterioridad a la invitación, el poder deberá además contar con facultades para que el apoderado pueda ser invitado. Parafrasea el artículo 14, o sea, él mismo dice sí, pues, antes, lo cual hace referencia cuando la invitación se encuentra dirigida directamente al representante de alguna de las partes, tal como se puede apreciar del literal B del artículo 7A del mismo cuerpo. Esto, revísenlo acá, el literal, artículo 7A, literal B, habla cuando la parte invitada domicilia en el extranjero, que no era el caso, porque hablamos de una representada en la ciudad de Huancayo y el caso se llevó acá en Lima, el procedimiento conciliatorio en Lima. O sea, acá mete cosas que no tienen absolutamente nada que ver. ¿Ok? Solamente parafrasear la ley y mete algo para desviar la atención, que establece que no procede la conciliación cuando la parte invitada domicilia en el extranjero, salvo que el apoderado cuente con poderes expresos, no tiene nada que ver. Vean, que además dicha facultad es aplicable cuando se tenga la condición de parte invitada y no de solicitante, como es caso de materia de análisis. O sea, el propio ministerio dice, por si acaso, la exigencia de la literalidad de la facultad de ser invitado a la audiencia, que en la publicidad que en la ley no hay distingos, y en la publicidad del ministerio tampoco se hace, ya, no sé de dónde, sin el menor sustento, porque se le ocurrió a la persona que redactó esto, dicha facultad es aplicable cuando se tenga la condición de parte invitada, y no de solicitante. O sea, al solicitante no se le debe exigir, como es caso materia de análisis. En consecuencia, se verifica que el poder que adjuntó a la parte solicitante, sin la facultad para ser invitado, a pesar que es anterior, se encuentra conforme a ley. ¿Dónde está? Y eso es otro tema, porque podemos hacer un curso completo sobre que a mí me encanta el tema, la debida motivación de los actos administrativos. ¿Ok? ¿Dónde está la debida motivación? Ese párrafo es toda la motivación, el sustento que hay, lo que le parece, porque este párrafo segundo no tiene ninguna relación con el primero. ¿eh? Dice, dicha facultad, la facultad de ser invitado, es aplicable cuando se tenga la condición de parte invitada y no es solicitante. ¿De dónde sacó eso? No lo sabemos. Por tanto, cabe declarar improcedente ese extremo de la denuncia, por carecer de fundamento legal. Señores, se sustentó el fundamento legal, ¿ok? Lo que dice la propia norma, pero no, la propia autoridad administrativa rectora de la conciliación desconoce lo que dice el marco regulatorio de la conciliación en el Perú. ¿Qué se resolvió? Primero, carece de objeto, emitir pronunciamiento respecto a carece de objeto. Si dice que acá procede, por tanto, cabe declarar improcedente, yo no sé cómo, con ese sustento, dice que carece de objeto emitir pronunciamiento respecto a las presuntas irregularidades de la tramitación, y acá declara improcedente. O carece de objeto o declara improcedente. Bueno, la técnica es deficiente, pero la decisión, lo que nos importa es cómo así el ente rector, desconociendo, mirando a un costado sobre lo que dice la norma de conciliación, la ley, ni gran reglamento, sino la ley de conciliación, saca una interpretación esotérica, según yo califico, de que la exigencia para un poder otorgado con anterioridad a la invitación, la exigencia de ser invitado a la audiencia de conciliación, que está en la ley, y retomamos el cuadro, que está en la ley de conciliación, es solamente exigible al que es invitado y no al solicitante, olvidándose de la posibilidad de la reconvención y, como digo yo, mirando a un lado, favoreciendo malos manejos y contubernio, lo cual esto debe ser enmendado de una manera urgente para preservar la legalidad. Hemos llegado al final de esta pequeña disertación. Les dejo acá al final inquietudes finales. ¿Qué sucede con los procedimientos conciliatorios que han sido tramitados con poderes insuficientes conforme a la propia normativa de conciliación extrajudicial? ¿Qué sucede? ¿Son nulos? ¿No son nulos? Interesante. Si se comprueba que en realidad ese caso que yo les he dicho se llevó a juicio, se embargó, se ejecutó y luego la conciliación era espuria, ¿qué pasó? Se tramitó con poder insuficiente, no debió tramitarse. Además de la responsabilidad civil y administrativa del conciliador y del centro de conciliación, ¿cabe responsabilidad penal por delitos de función pública? La función del conciliador es asimilable a la del funcionario público.
por la acreditación que tiene del Ministerio de Justicia con carácter público, la función de solución de conflictos. En fin, son dos inquietudes finales, entre muchas más que cabrían postular, que yo les dejo para poder conversar sobre el particular. En otra oportunidad que el Ministerio vuelva a convocar. Muchísimas gracias por su atención. Espero haber, pues, sembrado algunas certezas y muchas más dudas e inquietudes, que es lo propio para un expositor y un docente que se exprese de ello, confiando pues en su sana curiosidad intelectual y vocación de debate a nivel jurídico, como dije en algún momento, agradeciendo pues al Centro de Estudios de Justicia y Derechos Humanos, y en especial a la Escuela Nacional de Conciliación Extrajudicial por la invitación, que siempre aceptaré gustoso cuando me la formulen con tan buen motivo y tan buenas intenciones de capacitar permanentemente a los operadores del sistema conciliatorio en el Perú, que yo considero tenemos muchísimo que hacer para mejorar y contribuir de una manera decidida a lo que nosotros estimamos que inspira todo este sistema, que es la instauración de una cultura de paz en nuestro querido país. Muchísimas gracias y hasta una próxima oportunidad. Hasta luego.